Marco había perdido todo. Su esposa, que había sido el faro de su vida, se había ido, dejándole un vacío que ningún sonido del desierto podía llenar. El oasis que alguna vez había traído vida y alegría al pequeño pueblo ahora estaba seco, y la fe que lo había sostenido durante años parecía haberse desvanecido entre las arenas infinitas. Cada mañana, Marco se despertaba con la sensación de que la nada lo rodeaba. Las palmas se inclinaban pesadamente bajo el calor del sol, y el viento traía consigo solo polvo y silencio. No había risas, no había movimiento, solo un recuerdo constante de lo que había sido y ya no era. Sin embargo, en medio de esa desolación, había un objeto que permanecía intacto, un recuerdo tangible de lo que alguna vez fue la felicidad. La antigua lámpara de aceite que su esposa le había entregado en su última noche juntos. Era una lámpara pequeña, humilde, con marcas de uso y tiempo, pero para Marco representaba todo lo que aún conservaba. Cada noche la encendía, no por necesidad de luz, sino por nostalgia, por esa sensación de cercanía que le daba el simple parpadeo de la llama. Al principio, parecía apenas una chispa, frágil y débil, pero la calidez que desprendía lo reconfortaba. Su hija, Elena, de apenas 10 años, lo observaba con ojos llenos de inocencia y preocupación. Ella percibía el peso que cargaba su padre, esa tristeza silenciosa que a veces le hacía inclinar la cabeza hacia la suya mientras caminaban por el desierto hacia lo que alguna vez había sido su hogar. «Papá, ¿por qué todos se van?», preguntaba con voz temblorosa mientras miraba a los vecinos marcharse, descalzos, cargando lo poco que habían podido salvar. Marco tomaba sus manos pequeñas entre las suyas y le explicaba con calma, tratando de infundirle un sentido de esperanza que a veces él mismo dudaba sentir, porque sienten que la vida se ha ido de aquí. Y nosotros no la sentimos tan bien, pero la fe es un miedo que sabe avanzar. Elena apoyaba su cabeza en su pecho y, por un momento, el silencio del desierto parecía menos cruel. A pesar de la sequía, de la desolación, de los corazones llenos de miedo, Marco tomó una decisión que cambiaría su destino y el de su hija, quedarse. Había hecho una promesa a su esposa, un juramento silencioso de que nunca abandonaría la tierra que la había visto descansar por última vez. La idea de sembrar esperanza, aunque solo fuera en un suelo seco y árido, le daba fuerza para enfrentar cada día con determinación. Su hogar era simple. Paredes de barro agrietado, sombras largas al atardecer y un pequeño altar donde la lámpara reposaba envuelta en un paño azul. Cada noche, Marco encendía la lámpara y miraba la llama como quien busca un mensaje en el fuego, una señal de que todavía había algo por lo que luchar, algo que mereciera la pena. El primer día que decidió quedarse, sintió un miedo profundo. La mayoría de los vecinos habían partido, dejando atrás un pueblo silencioso y vacío. La arena parecía contener su aliento, como si supiera que alguien aún permanecía. Marco y Elena caminaron juntos entre las casas abandonadas, observando los caminos que antes habían estado llenos de vida y ahora solo tenían ecos de pasos olvidados. Marco sentía el peso de la soledad, pero también una determinación silenciosa, debía cumplir su promesa. La lámpara en su mano era más que un objeto, era un vínculo con su esposa, un recordatorio de que la vida podía renacer incluso en los lugares más áridos. Esa primera noche fue diferente. Marco vertió las últimas gotas de aceite en la lámpara y la encendió, esperando la familiar chispa cálida. Para su sorpresa, la llama no solo se mantuvo encendida, sino que pareció crecer con vida propia. No parpadeó ni vaciló, respiraba, se movía y apuntaba hacia un lugar en el desierto como si supiera exactamente a dónde debía guiarlo. Elena, con los ojos muy abiertos, susurró: «Papá, es mamá, ella nos está mostrando algo». Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llama parecía guardar una memoria que él reconocía sin comprender del todo. Por primera vez en mucho tiempo, el desierto no parecía solo un lugar de pérdida y soledad, sino un territorio lleno de misterios y promesas. Al amanecer, Marco y Elena se prepararon para seguir la dirección que la lámpara señalaba. Cada paso en la arena les recordaba la sequía persistente, pero también les daba la sensación de que algo extraordinario estaba por suceder. La luz de la lámpara se convirtió en su brújula, un faro que les daba confianza y los guiaba más allá del miedo y la desesperanza.
Marco nunca había sido un hombre de gran fuerza o importancia, era un artesano que moldeaba lámparas y recuerdos, un hombre común que había amado profundamente. Pero la presencia de Elena y la llama de la lámpara lo hicieron sentir capaz de enfrentar cualquier desafío, incluso en un desierto que parecía insensible a la vida. A medida que avanzaban, Marco recordaba cada palabra que había prometido a su esposa, cuidar de Elena, honrar la memoria de su amor y mantener la fe incluso cuando todo parecía perdido. La lámpara no solo iluminaba su camino, sino que también despertaba en él un sentido renovado de propósito. Sabía que mientras pudiera seguir la luz, todavía había esperanza, todavía había vida por proteger y cultivar. Elena caminaba a su lado, murmurando pequeñas oraciones que se perdían en el viento del desierto, como si cada palabra fortaleciera la llama y el vínculo entre padre e hija. La soledad del desierto ya no era un enemigo. Cada noche, Marco encendía la lámpara y observaba la llama que parecía insistir en mostrarles un camino que él no entendía completamente, pero que estaba dispuesto a seguir. Había algo sagrado en ese pequeño objeto, un legado de amor y fe que no podía ser ignorado ni destruido. Por primera vez desde que había perdido todo, Marco sintió que no estaban solos, que la presencia de su esposa, de alguna manera, todavía los acompañaba. La esperanza comenzó a florecer en el corazón de ambos, una esperanza silenciosa pero poderosa, nacida del amor y del compromiso con lo que realmente importaba, cuidar y proteger. Incluso en medio de la adversidad más profunda. Y así, en medio de un desierto que parecía eterno y vacío, Marco y Elena comenzaron su viaje hacia la vida que aún podían reconstruir, guiados por la llama imposible que les recordaba que incluso cuando todo se pierde, la luz y la esperanza siempre encuentran un camino para regresar. La lámpara parecía tener vida propia. Cada noche, cuando Marco la encendía, su luz temblaba suavemente y luego se asentaba con firmeza, como si respirara, consciente de la necesidad de guía. No era simplemente un objeto que iluminaba la oscuridad, era un faro que indicaba exactamente dónde buscar lo que el desierto ocultaba. Marco y Elena aprendieron rápidamente a confiar en cada movimiento de la llama, siguiendo sus inclinaciones y oscilaciones con cuidado, como si la lámpara hablara en un idioma que solo ellos podían entender. El primer hallazgo fue un hilo de agua escondido bajo la arena. Marco se arrodilló y comenzó a cavar con sus manos, mientras Elena lo ayudaba silenciosamente. La arena cedía lentamente, pero finalmente apareció un pequeño chorro de agua fresca, cristalina y dulce, como un milagro que no podía explicarse. La lámpara brillaba sobre ellos, iluminando el agua recién descubierta y reflejando la emoción en los ojos de Elena. «Papá, agua», exclamó con una mezcla de alegría y asombro. Marco sonrió, sintiendo que la fe y la paciencia finalmente tenían su recompensa. Aquella agua no solo satisfacía su sed, simbolizaba la posibilidad de sobrevivir, de mantener viva la esperanza en medio de la sequía. Cada día siguiente traía nuevos descubrimientos. La lámpara parecía señalar lugares donde la vida se había resistido a desaparecer, pequeños oasis escondidos que nadie más conocía. Marco y Elena encontraron palmeras con racimos de dátiles escondidos entre las dunas, pequeñas cuevas donde se refugiaban animales, y hierbas medicinales que sobrevivían milagrosamente a la falta de lluvia. Cada hallazgo era un recordatorio de que el desierto, aunque implacable, aún ofrecía oportunidades para quienes supieran escuchar y observar con humildad. La luz de la lámpara no solo iluminaba físicamente el camino, sino que también enseñaba a Marco y a su hija a reconocer las señales de la naturaleza, a leer los susurros del viento y los patrones de la arena como si fueran mensajes escritos para ellos. La relación entre padre e hija se fortaleció con cada día que pasaba. Elena, a pesar de su corta edad, mostraba una sabiduría y un entendimiento del mundo que sorprendían a Marco. Su fe sencilla y pura le permitía interpretar los movimientos de la lámpara con una claridad que él, muchas veces, no podía alcanzar. «Papá, mira, la luz quiere que vayamos por aquí», decía, señalando un lugar en la distancia donde el viento levantaba pequeñas nubes de arena. Marco confiaba en ella, siguiendo sus observaciones y entendiendo que la fe infantil, desprovista de miedo y duda, tenía una fuerza que el corazón adulto necesitaba para avanzar. La vida comenzó a mejorar lentamente. No de forma rápida ni espectacular, pero sí de manera constante y segura.
Cada día que encontraban agua, frutos o carne, el vínculo entre Marco, Elena y la lámpara se fortalecía. La lámpara parecía recompensar su paciencia y respeto, guiándolos hacia lo que realmente necesitaban, nunca más, nunca menos. No era casualidad ni suerte, había una intención en cada descubrimiento, como si la luz supiera exactamente cuál era la necesidad del momento y cómo satisfacerla. El pueblo, aunque la mayoría de los vecinos había partido, comenzaba a percibir los cambios. Algunos viajaban de regreso para ver los milagros que Marco y Elena encontraban. La noticia de que alguien podía hallar agua, frutos y carne en medio del desierto se extendió poco a poco, como un susurro que crecía entre los vientos de arena. Sin embargo, Marco y su hija no compartían la lámpara con cualquiera. Sabían que su guía era un don que debía respetarse y no usarse por codicia o vanidad. La luz parecía delicada y sabia, y ellos habían aprendido que solo la humildad podía mantenerla viva. Cada hallazgo era también una lección de paciencia y observación. Marco comprendió que no se trataba solo de sobrevivir, sino de aprender a leer el desierto con respeto. Cada planta, cada surco en la arena, cada sombra proyectada por las dunas contaba una historia que la lámpara les ayudaba a descifrar. Elena imitaba la atención de su padre, observando el mundo con ojos despiertos y corazón abierto. La niña comenzó a entender que la fe no es solo creer ciegamente, sino actuar con respeto hacia lo que la vida ofrece y saber escuchar incluso cuando todo parece en silencio. La rutina diaria adquirió un nuevo significado. Marco encendía la lámpara al amanecer y la apagaba al anochecer, pero cada día la luz parecía más viva, más consciente de su propósito. No había movimiento arbitrario ni señal aleatoria, cada oscilación de la llama les indicaba un lugar, un momento, una necesidad. Marco y Elena aprendieron a leer esos signos con precisión. Sabían cuándo detenerse a cavar por agua, cuándo buscar frutos y cuándo era momento de seguir adelante, incluso cuando sus cuerpos estaban cansados y la arena parecía infinita. El impacto emocional también era profundo. Cada éxito reforzaba la esperanza de ambos y les recordaba que la vida, aunque frágil, podía persistir incluso en los lugares más desolados. La lámpara se convirtió en un símbolo de su resiliencia y amor. Marco sentía que su esposa, a través de aquel objeto, seguía cuidándolos, protegiéndolos y guiándolos en su ausencia. Elena, por su parte, veía en la luz una presencia maternal que la consolaba y fortalecía, enseñándole que el amor verdadero trasciende la ausencia y la pérdida. A medida que los días pasaban, la comunidad, aunque dispersa, comenzaba a tomar nota de los milagros silenciosos. Algunos aldeanos regresaban a observar desde la distancia, intrigados por la habilidad de Marco y Elena de encontrar recursos imposibles en un desierto árido. Sin embargo, la pareja mantenía la discreción. Sabían que la lámpara no era un juguete ni una herramienta de poder, era una guía, un recordatorio de que la vida puede persistir y prosperar si se actúa con fe y humildad. Cada noche, después de sus exploraciones, Marco y Elena regresaban a su hogar, donde la lámpara permanecía encendida sobre el altar. La luz dorada bañaba sus rostros, iluminando no solo la habitación, sino también su espíritu. En esos momentos de silencio compartido, Marco sentía que la fe había regresado a su vida, no como una expectativa abstracta, sino como una fuerza tangible que lo sostenía en medio de la adversidad. Elena, recostada a su lado, comprendía que su papel no era solo seguir la lámpara, sino también aprender a ser paciente, observadora y confiada en que la vida encontraría su camino. La lámpara transformó el desierto en un lugar de descubrimiento y enseñanza. No solo proveía recursos físicos, sino que también enseñaba valores, paciencia, humildad, confianza y el poder de la fe. Marco y Elena se convirtieron en un ejemplo vivo de que, incluso en los momentos de mayor pérdida, la esperanza puede renacer y guiar a aquellos dispuestos a escuchar y respetar la vida que los rodea. Cada hallazgo reforzaba su vínculo y su comprensión del mundo, y cada día los acercaba más a la certeza de que estaban siendo preparados para algo mayor, un propósito que aún no podían comprender completamente, pero que la lámpara parecía revelar paso a paso. El rumor sobre la lámpara milagrosa se había esparcido lentamente por el desierto, llegando finalmente a los oídos de Raúl, el líder del pueblo.
Su carácter, más marcado por la codicia y el deseo de poder que por la sabiduría o la compasión, no le permitió reaccionar con curiosidad genuina ni con asombro, solo vio una oportunidad para reforzar su control. Mientras descansaba bajo su gran toldo, rodeado de hombres que asentían a todo lo que decía, escuchó los primeros comentarios. Dicen que Marco encuentra agua y frutos donde nadie más puede, con una lámpara que nunca se apaga. Raúl frunció el ceño. No era la fe lo que despertaba su interés, sino el símbolo de autoridad que aquel objeto podía convertirse. Tráiganme al artesano, ordenó con voz firme, baja, calculadora, mientras un escalofrío de ambición recorría su cuerpo. Y tráiganme la lámpara. Si es para el bien del pueblo, debe estar bajo mi control. No comprendía que la lámpara no respondía a la voluntad del que la poseía por miedo o codicia, sino al corazón que la cuidaba con amor, humildad y servicio. Aquella tarde, 4 guardias se presentaron frente a la humilde casa de Marco. Elena, viendo su llegada, apretó la lámpara contra su pecho. La luz parecía reaccionar, encogiéndose un poco, como un ser vivo que percibe el peligro y protege a quienes ama. Marco respiró hondo y salió a recibirlos. ¿Qué desean?, preguntó con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Uno de los guardias señaló la lámpara que Elena sostenía. Raúl quiere verte. Y quiere verla también. La niña retrocedió, temblando ligeramente. Marco la rodeó con los brazos, asegurándole que todo estaría bien. Sabía que, para mantener la lámpara viva y protegida, debía actuar con firmeza y serenidad. El camino hacia el toldo de Raúl estuvo lleno de tensión. Marco sabía que allí no encontraría comprensión, sino manipulación. Su único objetivo era obtener la lámpara para usarla como símbolo de poder, sin comprender su verdadera naturaleza. Raúl lo recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Marco, el artesano que encuentra agua donde nadie más la encuentra, vaya milagro tienes en tus manos, dijo con un tono que mezclaba admiración fingida y calculada amenaza. No es mía, respondió Marco con firmeza. Solo la enciendo. Ella decide el resto. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de determinación. Raúl inclinó la cabeza, evaluando cada gesto, y dijo con tono autoritario, algo tan valioso debe servir a todos. Entrégamela. Marco sintió un nudo en la garganta. Podría entregarla y salir indemne, pero no podía traicionar la memoria de su esposa, ni el propósito de la lámpara, ni la fe que los había sostenido a él y a Elena. Esta lámpara no fue hecha para dominar. Fue hecha para guiar, respondió Marco. Los guardias intercambiaron miradas, desconcertados por la audacia del artesano. Raúl, incapaz de tolerar un desafío, se levantó con brusquedad y ordenó registrar la casa de Marco. Cada rincón fue revisado, cada vasija volteada, cada manto removido. Elena se abrazaba a su padre, con los ojos llenos de miedo, mientras Marco sentía que el peligro era real y la lámpara, aunque segura entre sus manos, estaba siendo amenazada por la codicia de un corazón que no comprendía la verdadera luz. Los guardias encontraron un pequeño saco de tela bajo el piso que Marco jamás había visto. Al abrirlo, descubrieron objetos prohibidos y una daga afilada. Raúl vio en esto una excusa perfecta para presionar a Marco. Esto es un delito grave. La lámpara debe entregarse, o enfrentarás prisión, dijo con voz autoritaria. Marco comprendió entonces que todo era una trampa, diseñada para debilitar su resistencia y obligarlo a ceder. Su corazón se apretó, pero no flaqueó. Sabía que la verdadera luz no podía ser sometida por el miedo ni por la fuerza. Con el tiempo, Raúl intentó encender la lámpara él mismo. La sostuvo con arrogancia, con la certeza de que su autoridad era suficiente para dominar el objeto. Sin embargo, por más que intentó frotar cerillas, añadir aceite y repetir rituales antiguos, la lámpara permaneció inerte. La luz no reconocía su codicia ni su arrogancia. Raúl, frustrado, llamó a sabios y artesanos de la región, intentando descifrar el secreto de aquel objeto que se negaba a obedecerlo. Nada funcionó. La lámpara no respondía a quien quería usarla para imponerse, sino a quien deseaba servir, proteger y guiar con un corazón puro.
Mientras la luz permanecía apagada en manos de Raúl, el pueblo comenzó a notar los efectos de su soberbia. Los manantiales que Marco y Elena habían descubierto empezaron a secarse, los frutos desaparecieron y los animales se alejaron. La sequía volvió a apoderarse del desierto, pero esta vez con una sensación de justicia silenciosa. Los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos: la lámpara no pertenece a quien busca poder, sino a quien la cuida con humildad. La autoridad basada en el miedo y la ambición no podía sostener la luz de la vida. La comunidad, cada vez más consciente de la verdadera naturaleza de la lámpara, comenzó a perder respeto por Raúl. Su liderazgo, antes sostenido por el temor, se debilitó. Los murmullos crecían, cuestionando su derecho a tener el control. La lámpara se había convertido en un símbolo: la pureza, el amor y la humildad triunfan sobre la arrogancia y el egoísmo. Marco, aunque aún fuera un simple artesano, era ahora el verdadero guía, sin buscar el poder, simplemente cumpliendo con el deber de proteger la luz que se le había confiado. Finalmente, los aldeanos exigieron que la lámpara fuera devuelta a Marco. No era un acto de rebeldía, sino de reconocimiento: la luz debía estar en manos de quien comprendiera su propósito. Raúl, aislado y frustrado, comprendió que su intento de poseer la lámpara había sido en vano. No podía encenderla, no podía dominarla, y lo que una vez fue respeto basado en miedo se convirtió en rechazo y desconfianza. La lámpara no era un trofeo, no respondía al ego ni a la codicia, solo reconocía la pureza del corazón y la intención de servir. Cuando Marco finalmente recuperó la lámpara, la sostuvo con cuidado, como quien protege un tesoro que contiene más que luz: contenía memoria, amor y fe. La lámpara volvió a brillar en sus manos, iluminando no solo su camino y el de Elena, sino también mostrando al pueblo que el verdadero liderazgo no se basa en la fuerza, sino en la capacidad de guiar, proteger y servir. Raúl, por su parte, vio cómo su orgullo se desmoronaba. Lo que había intentado dominar con violencia y astucia se le escapaba de las manos, revelando que la luz no podía ser esclavizada ni utilizada para el poder. El pueblo entendió entonces una lección que iba más allá de la supervivencia: la verdadera autoridad no nace del miedo ni del control, sino de la humildad y la disposición a servir. La lámpara, inmutable y sabia, había dejado claro que solo aquellos con un corazón puro podían sostener su luz. Marco y Elena, al devolver la esperanza a su comunidad, demostraron que el amor y la fe son más poderosos que cualquier tiranía o ambición desmedida. La experiencia dejó una enseñanza imborrable: la luz no es un objeto que se posee, sino un legado que reconoce al corazón correcto. Marco no buscó liderazgo ni control, simplemente protegió lo que amaba y lo que guiaba con justicia y humildad. La lámpara no brilló para Raúl porque su intención era gobernar, no servir. La lección del desierto era clara: el poder sin propósito noble es vacío, y la verdadera fuerza reside en quien ilumina para los demás, no en quien busca encadenar la luz a su voluntad. Después de tantas pruebas, Marco comprendió que la lámpara no era un objeto común, no podía quedarse para sí mismo ni seguir guiando solo. Su tiempo como protector de la luz había sido necesario para enseñar, cuidar y mostrar que la verdadera guía no nace del poder, sino del amor y la humildad. Llegó un día en que, con el corazón lleno de confianza y serenidad, decidió que era momento de pasar el legado. Miró a Elena, su hija, con una mezcla de orgullo, ternura y reverencia. Sus manos aún eran pequeñas, pero su espíritu estaba lleno de fe y valentía. Marco extendió lentamente la lámpara hacia ella, sintiendo cómo la llama reconocía a la heredera correcta. Era un gesto que trascendía el tiempo, la memoria y la vida. No solo entregaba un objeto, entregaba un legado de amor, paciencia y esperanza. Elena tomó la lámpara entre sus manos con cuidado y respeto. Apenas la tocó, la llama vibró y creció un poco, como si saludara y reconociera a su nueva guardiana. Marco sonrió, sabiendo que había elegido bien. La niña comprendió sin necesidad de palabras: la luz no pertenecía a quien buscaba poder, sino a quien deseaba servir y proteger. Marco le susurró con voz suave y firme: recuerda, hija, esta luz siempre encuentra el camino hacia quienes la cuidan con un corazón puro. Nunca olvides que no es para dominar, sino para guiar, para proteger y dar esperanza. Elena asintió,
sintiendo que la responsabilidad que había recibido era sagrada y que su compromiso no era solo con la lámpara, sino con toda la comunidad que dependía de su luz. Con la lámpara en manos de Elena, el pueblo comenzó a notar los cambios de inmediato. Los manantiales regresaron, el agua volvió a brotar bajo la arena sedienta, y los árboles que habían permanecido ocultos durante años comenzaron a florecer nuevamente. La vida regresó con paciencia y constancia. Los aldeanos, que habían sufrido la escasez y el miedo, pudieron ahora recolectar frutos, pescar en corrientes que habían desaparecido y encontrar refugio y alimento en los pequeños oasis que la lámpara señalaba. Cada hallazgo parecía más un milagro que un simple efecto de la naturaleza. La lámpara no solo mostraba recursos, sino el momento exacto en que eran necesarios. Elena aprendió rápidamente a escuchar la luz, a entender sus indicaciones con paciencia y a interpretar sus sutiles movimientos. Cada noche encendía la lámpara en su hogar, y su resplandor se convertía en faro de esperanza y guía para todos. La comunidad comprendió que aquel brillo no era solo físico, sino espiritual. Iluminaba corazones, inspiraba confianza y despertaba la voluntad de ayudarse mutuamente. Marco observaba con orgullo y tranquilidad, viendo cómo su hija crecía no solo en edad, sino en responsabilidad y en sabiduría. El poder de la lámpara también sirvió para reforzar los valores del pueblo. La gente aprendió que la riqueza y los recursos no debían ser acaparados, sino compartidos. Las enseñanzas de Marco y la luz de la lámpara transformaron lentamente la dinámica del desierto, antes marcado por la sequía, el miedo y la codicia, ahora estaba lleno de cooperación, respeto y fe. Los niños aprendieron a cuidar de los manantiales y a observar los frutos que la lámpara señalaba. Los adultos comprendieron que la verdadera autoridad no se basa en el miedo, sino en el servicio a los demás. Raúl, el antiguo líder, permaneció apartado, observando cómo la comunidad prosperaba sin su control. La lámpara nunca volvió a responder a su arrogancia. Cada intento de encenderla fracasaba, recordándole que la verdadera luz no obedece al ego ni al poder, sino a la bondad y la intención de servir. La comunidad, por su parte, ya no le temía ni lo reconocía como líder. Comprendieron que el verdadero liderazgo había encontrado su camino en Marco y ahora en Elena. Aquellos que actúan con humildad y justicia inspiran más respeto y gratitud que cualquiera que intente imponer su autoridad con fuerza. Con el tiempo, Elena se convirtió en símbolo de esperanza para el pueblo. Su relación con la lámpara y su capacidad de escuchar y guiar a través de ella eran un ejemplo de cómo la humildad y la fe pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Cada descubrimiento que la lámpara señalaba, ya fueran pequeños manantiales de agua, árboles ocultos, hierbas medicinales o refugios, reforzaba la idea de que la vida siempre encuentra un camino cuando hay dedicación, paciencia y amor. La comunidad entendió que cada acto de cuidado y servicio generaba una recompensa que no siempre era inmediata, pero sí verdadera y duradera. Marco, aunque más viejo y con las manos ya menos firmes para moldear barro, continuó siendo mentor de Elena. Cada noche, mientras la lámpara ardía sobre la mesa, le contaba historias de su madre, de cómo la lámpara había sido creada con amor y propósito, y de cómo cada acción de bondad y servicio había mantenido viva la luz. Elena escuchaba atentamente, aprendiendo que la luz no era solo un instrumento físico, sino una lección de vida que debía preservarse y transmitirse. La comunidad, viendo cómo la lámpara guiaba y protegía a Elena, comenzó a incorporar esos valores en su vida diaria. Ya no era solo la luz de la lámpara la que iluminaba el desierto, sino la luz de la fe, la solidaridad y la esperanza que crecía en los corazones de todos. El pueblo, que antes temía la escasez y la muerte del oasis, ahora prosperaba con seguridad, entendiendo que la verdadera riqueza no estaba solo en el agua o en los frutos, sino en la capacidad de cuidar unos de otros y de actuar con integridad. Con los años, Elena se convirtió en la guía natural de la aldea. No imponía su autoridad, sino que escuchaba, enseñaba y protegía. La lámpara permanecía siempre a su lado, encendida, símbolo de la conexión entre el corazón humano y la luz que Dios había confiado a aquellos que sabían usarla para servir, no para dominar. Cada gesto de Elena reflejaba la herencia de Marco y de su madre, paciencia, amor, fe y dedicación al bien común. Finalmente, la historia del milagro de la lámpara se convirtió en leyenda.
Se contaba a los niños como un recordatorio de que la verdadera luz nunca se extingue, solo espera manos humildes que la guíen con corazón puro. Marco, habiendo cumplido su misión, podía descansar en la certeza de que el legado estaba en buenas manos. Elena, al sostener la lámpara, se convirtió en símbolo vivo de la justicia, la esperanza y la continuidad de un milagro que nació del amor y la fe, y que había transformado un desierto árido en un oasis de vida, unidad y confianza. El mensaje final del desierto quedó claro para todos: la luz verdadera nunca se entrega al orgullo ni al poder, sino al corazón que sabe servir. La lámpara, brillante y constante, se convirtió en el faro que guiaría generaciones, recordando que la bondad, la fe y la humildad siempre prevalecen sobre la codicia y la soberbia. Y así, en aquel pueblo rodeado de dunas y cielos infinitos, la esperanza floreció, el oasis resurgió y la luz que había nacido de la pérdida y del amor siguió iluminando cada vida, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino para quienes saben cuidar y servir.